Cierres. Hola Irma, hola Ofelia, Elba, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues vamos a continuar. Buenas tardes. Tardes, Elba. Continuemos con nuestra clase y vamos a ver las citas bíblicas. Hoy vamos a ver cómo la gente quería vivir pues como rico. Los, los griegos, acuérdense, los griegos, la gente griega, la gente de caché, ellos no, ellos no les gustaba trabajar con las manos, eso era para los esclavos y se sentían así personas muy sabias. Y pues Pablo tuvo ese problema con muchas personas que pasaron de ser griegos a profesar la fe del Señor Jesús. Y San Pablo les quería enseñar que para caminar juntos deberían de tener la misma mentalidad, un mismo corazón, un mismo sentir y un mismo pensar. Gran parte de estos problemas de transición, las comunidades eran un nuevo modo de ser pueblo de Dios. La transición del modo antiguo hacia el nuevo no fue fácil. Pablo fue el instrumento para ayudar en esta transición, sin la cual la iglesia habría naufragado y nunca hubiera llegado hasta nosotros. Fue la transición del mundo judío al mundo griego, del mundo rural de Palestina al mundo urbano de Asia Menor y de Grecia, del mundo más o menos armonioso y coherente del judaísmo al mundo pluralista, de las grandes ciudades del imperio. ¿Se acuerdan que Pablo llegó a Atenas y dijo, wow, aquí hay un montón aquí hay un montón de dioses en el aerópago y todo eso tuvo que ir cambiando? Y por último, Pablo invitaba a la gente precisamente a que trabajara con sus manos, que el trabajo enaltece y dignifica al hombre. Eso fue lo que Pablo tuvo que enseñar al pueblo judío, perdón, al pueblo pagano, que no es cierto que las personas que trabajaban con sus manos eran los más pobres. Pablo los hace ver desde otra manera, desde cuando le dicen a Jesús, ¿por qué trabajas en el sábado? Y Jesús dice, yo solo veo lo que hace mi padre y mi padre trabaja todos los días. Pues vamos a la primera cita, es segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Esta Rebeca no avisó que ahora los jueves no entra porque se va a exponer el Santísimo. Así que si alguna de ustedes busca segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 15 y nos la comparte, por favor. Hombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Ya la tengo lista, maestro. Adelante, Ofelia, por favor, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Que todos trabajen. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las traiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos durante toda la noche y el día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que, además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes alguno que vive sin control ni regla y no hace nada, muy ocupado en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen en paz
y se ganen el pan que comen. Por, por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si, si alguien no obedece lo que les mandamos en la carta, señálenlo y no tengan más trato con él, para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjalo como a hermano. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Gracias, Ofelia. Ahí San Pablo, con exhortaciones, siempre invitaba al pueblo a vivir como Jesús. Y por eso Jesús siempre curaba en cualquier día, en cualquier hora. Siempre estaba dispuesto hacia el otro. Si nos regresamos al libro del Génesis, ustedes y yo vemos que Adán y Eva ya trabajaban antes de que veamos esas maldiciones que Dios da a la tierra por culpa de la desobediencia del hombre. El hombre ya trabajaba cuando Dios le dice a Adán que le ponga nombre a todas las criaturas y que él abre el jardín donde vivía, que lo cuidara. El trabajo es parte del ser humano y tenemos que trabajar. Más que las nuevas ideologías, pues ya te dicen que entre menos trabajes es mejor y no es cierto. Entre menos trabajes, más tienes chance de pecar porque nomás estás pensando qué hacer. Y por eso el trabajo enaltece y dignifica al ser humano. Otra de las citas bíblicas que habla sobre el trabajo también es en la carta a los tesalonicenses, pero en la primera, capítulo 4 versículos del 9 al 12 le tocó a Miriam. No sé si Miriam pueda leer o venga manejando. No, sí, maestro. Por favor, Miriam. Del 9 al 12, ¿verdad? Sí, por favor, Miriam. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Acerca del amor fraterno, no hace falta escribirles porque ustedes han aprendido de Dios a amarse mutuamente y lo practican con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todo, les rogamos que sigan progresando. Pongan todo su empeño en mantener la calma, en entender sus asuntos y trabajar con sus propias manos, como les recomendamos. Así llevarán una vida digna ante los extraños y no les faltará nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está en silencio, maestro. Gracias, Miriam. Las personas, entre más trabajas, pues más obligación tienes de ayudar a los demás, porque se supone que recibes más. No más que la insatisfacción del hombre por el pecado es muy grande. Nunca nos conformamos con lo que tenemos. Siempre queremos más, más, más. Y San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ustedes vean si conocen a algún monje, vean cómo viven ellos, bien relajados. El semestre pasado, que fue el último que estuve en el Instituto Bíblico, iban 7 monjes a las clases de Biblia y me tocó que fueran mis alumnos. Y yo los veía así tan relajados, tan viva la vida, pero es porque aprenden a confiar en Dios y hacen lo que los toca. Y ya uno me platicaba que se levantaban a las 5 de la mañana a hacer panes para vender, para mantener ahí el monasterio. Y luego ya cuando llegaban ahí con nosotros al Instituto Bíblico, ya llevaban pan calientito y la gente que ya los conocía les empezó a comprar. Y me decía el hermano Fernando, profe, entre más vendemos, más podemos ayudar a los desvalidos o a los desvalidos. Pues por eso es necesario el trabajo en nuestra vida. Cada quien necesitamos hacer un trabajo y si no lo haces tú, todos esos huecos van quedando. Y ustedes vean cómo nuestra sociedad se está acabando por falta de no trabajar. Ahora la consigna de las nuevas generaciones, las generaciones de cristal, es
entre menos hago y debo de ganar mejor. Esa es la consigna. Eso es lo que les han vendido a las personas. Y por eso en muchos países los campos se dejan de trabajar porque pues dicen que ahí no hay ganancia y se van de migrantes a Estados Unidos, a otros países, desde Sur y Centroamérica y desde México, por supuesto. San Pablo tuvo que enfrentar todo esto. ¿Cómo lo enfrentó San Pablo? Pues enseñando a la gente a confiar en la providencia divina, porque Jesús tiene esa enseñanza, el Evangelio de Mateo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te da por añadidura. Pues vamos a ir ahora a algo que ustedes viven todos los días, experiencias místicas. ¿Sale? Experiencias místicas con Jesús. ¿Qué es una experiencia mística? Una experiencia mística es un dulce que Dios nos da para que volvamos a buscarlo. A veces muchas personas se quedan en esa experiencia mística y ya no siguen buscando al Señor. El Padre Poncho, siempre que tengo algo así, un regalo de parte de Dios, me dice, acuérdate, Guillermo, es un dulce para que vuelvas. Es un dulce para que sigas buscando al Señor nuestro Dios. ¿Cómo son estas experiencias místicas? Las experiencias místicas no es que nos elevemos al cielo, no es que venga Jesús y nos hable directamente. Las experiencias místicas pasan en los sentidos, en el sentir, en el corazón, en la piel, en el sentir el calor de Dios en nuestra vida. Yo creo que todas han tenido esas experiencias místicas. Cuando comulgamos y de repente nos sentimos así con una gran paz y decimos, qué a gusto estar aquí, Señor, hagamos tres chozas. ¿Por qué Pablo siempre tenía estas experiencias místicas? Porque aprendió de Jesús a estar en oración siempre. Y para ustedes, Jessy, señora Imelda, Violeta, Ofelia, Irma, Brenda, Marisol, Elvadit, Maggie, Adriana, Margarita, señora Celia, Norma, Rosario, Miriam, cómo tener una experiencia mística. Para tener una experiencia mística, tenemos que traer la palabra de Dios, rumiándola, rumiándola, rumiándola. ¿Qué es eso de rumiándola? Dándole vuelta y vuelta y vuelta. Por ejemplo, hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre que se llamaba Lázaro, que era pobre, que hasta los perros le lambían las llagas, ¿se acuerdan? Esa es, Sí, esa es una experiencia mística, ¿sale? Porque Dios nunca te deja solo. Manda a sus animalitos para que Lázaro no se sintiera tan fregado, tan solo. Y el otro rico Epulón, porque Epulón viene de banquetear, todos los días banqueteaba, nos decía el Señor, y él ni siquiera volteaba a ver a Lázaro. Y ya vieron que los dos se murieron, y dice que Lázaro se fue al seno de Abraham, o sea, al cielo, y el rico se fue al infierno, y no se fue al infierno porque fuera rico, se fue al infierno porque no tuvo ojos de misericordia para el otro que necesita. Y la experiencia mística viene cuando nosotros empezamos a comprender y decimos, a ver, a ver, José Guillermo, ¿tú quién eres? De estos tres personajes, porque son tres personajes, el rico, Lázaro y el perro. ujú, El perro es el que tenía misericordia de Lázaro. de Lázaro. Ahí está. Y yo me pregunto, ¿soy como el perrito que quiero curar las llagas de los demás? Los, Sí, los perros cuando los golpean, cuando están heridos, se lamben ellos. Y por eso iba y lambía las heridas de Lázaro, las llagas. Y entonces empezamos nosotros a tener esa experiencia mística. Vamos a ir ahora, por favor,
con la señora Celia, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10, para ver esas experiencias místicas que tuvo Pablo. Nuestro. Gracias, señora Celia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. De nada sirve alabarse, pero sí hay que hacerlo. Iré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cierto creyente, el cual hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo, afuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras no habladas y que nadie sabía expresar. Podría sentir orgullo pensando en ese, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería locura, pues diría la verdad, pero me obtendré para que nadie se forme de mí una idea superior a la que ve o oye decir de mí. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Celia. Gracias. Señora Celia, ¿usted ha tenido una experiencia así de que dice, es Dios el que me está hablando, el que me está tocando, o cuando comulgamos? ¿Ha tenido una experiencia así que usted sabe que es Dios el que está ahí con usted? Cuando, sí, cuando comparto mi dinero, ¿Y qué, es, y qué siente, señora Celia, cuando así hacía algún sentimiento que le quede cuando usted hace una caridad con alguien? mm, bueno, cuando yo trato de darle el dinero, me queda como una satisfacción, me queda como un gusto, pero, pero a veces quisiera pues dar más de lo que, pero no lo tengo. Pues esa es una experiencia mística porque se queda en paz, se queda así como alegre, ¿verdad? Sí, me da mucho gusto, me siento contenta cuando reparto, cuando doy. Muchas gracias, señora Ujú. Celia. Sí, maestro. ¿Alguien más que tenga así una experiencia cuando comulgan, cuando van a misa, Yo, que maestro, mande? ay, perdón, Adelante, señora Celia. ya me voy a ir. Quiero darle mi experiencia ahorita que está preguntando. Mire, yo hubo un tiempo que yo tenía en la tarde, ya cuando se iba a oscurecer, nomás veía que el sol se iba a meter y a mí me daba mucho miedo, me entraba un miedo. Ajá. Tiene unos años y me daba mucho miedo. Entonces una vez estaba en un retiro y como estábamos ahí en la intercesión. Entonces yo le platiqué a una compañera que me pasaba eso, ¿verdad? En las tardes cuando veía que se iba el sol y se iba a empezar a oscurecer, yo me daba un miedo. Entonces me dijo ella, dice, ¿sabes qué vas a hacer cuando vayas a comulgar? Eh, Ahí entrégale esos miedos a Jesús. Cuando veas la hostia que te la van a dar, entrégale estos miedos. Entonces, fui a misa después de la tarde, por lo del congreso y eso.
Fui a misa y en ese momento yo le entregué esos miedos a nuestro Señor ahí en la hostia y ya me fui a mi casa, digo, a mi banca donde estaba yo pues en la silla y al hincarme ahí empecé a llorar y a llorar y empecé a sentir mi cara roja, caliente, de mi cara un calor que yo sentía y unas ganas de llorar y de ahí para acá se me quitaron esos miedos que yo sentía en la tarde. Gracias a Dios de que hice eso, de que me aconsejó la compañera, la hermana. Eso la quería nada más, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero esto fue algo que no se me olvida. Muchas gracias, señora Imelda. A recordar ahorita que están escuchando, esa es una experiencia mística, ¿sale? Ahorita que decía la señora Imelda, el otro día dijo el padre Juan Carlos en misa, dice, cuando tenemos personas que nos caen mal o que quieren hacernos daño, cuando esté levantando yo el cáliz, en la consagración, dígale al Señor, pon en remojo en tu sangre a esas personas que me quieren hacer daño. Pon en remojo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, para que se bañen con la sangre de Jesús nuestro Señor. Entonces, ahí empezamos a tener esas experiencias místicas porque empezamos a tener más contacto con el Señor. Vamos a ir a la experiencia más mística que tuvo Pablo con Margarita, que es Hechos 9 del 1 al 17. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, Margarita. Entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolver la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti, y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, Jesús el Señor que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. ¿Cómo tener ese encuentro personal tú y yo hoy con Jesús? Pues así como Pablo persiguiendo a Jesús, acuérdense que el que busca encuentra. Y todos los días hay que pedirle al Señor, Señor, que te encuentre. Mi mamá
me decía, hijo, yo te conozco hasta en la sopa, si un día me dan un pedazo de Guillermo en la sopa, sé que eres tú. Y con esa idea yo le digo al Señor, quiero encontrarte hasta en la sopa, Señor. Quiero encontrarte en la enfermedad, quiero encontrarte en la necesidad de los otros, quiero encontrarte cuando voy a misa, quiero encontrarte cuando comulgo, quiero encontrarte cuando rezo, quiero encontrarte cuando me siento mal, quiero encontrarte cuando voy caminando con Ismael ya con la lengua de pechera y me dan ganas de renegar y digo, ¿y por qué no tengo un helicóptero para que me traiga y un chofer para pasármela bien? ¿Sí me entienden? Pero ahí en esos momentos tenemos que encontrarnos a Jesús. Pablo andaba persiguiendo a la comunidad y ahí Jesús se hace el encontradizo. Acuérdense, dice San Agustín, ah, si buscas a Dios es porque Él ya te encontró. Si tú y yo tenemos ganas de leer la palabra, ganas de ir a misa, es porque Dios ya está con nosotros y debemos creer esto, que Él está ya en tu vida, que tú le has abierto la puerta de tu corazón para que Jesús te acompañe siempre. Pero hay momentos que los seres humanos quisiéramos sacar de la vida a Jesús. Hay momentos que no nos conviene que Jesús esté en nuestra vida, sobre todo los momentos de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, de nuestra envidia. Y ahí es donde más lo tenemos que tener al Señor Jesús en nuestra vida. Ojalá que tú también como Pablo te lo encuentres y te diga, a Marisol, Marisol, ¿para qué me buscas? Y que tú sepas darle la respuesta. Y les pido en un momento de oración que cada uno de nosotros exprese para qué busca al Señor. Yo voy a empezar, ¿sale? Acuérdense que el buen juez por su casa empieza. Y abran sus micrófonos, las que gusten participar, vamos a hacer una oración. Así simple, le voy a decir yo, Señor Jesús, te busco para aprender a amar. Y todos los demás decimos, te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, te busco para aprender a amar. Te lo Te lo pedimos. pedimos, Te lo Señor. Pedimos, Señor. Tú, Norma, ¿para qué buscas al Señor? Para que me perdone de mis pecados y para que me enseñe a hacer el bien al prójimo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Maggie, ¿para qué buscas al Señor? Para que cuando me vaya de este mundo, vea su rostro y le dé las gracias por todo lo que me ha dado. Te lo Te lo pedimos. pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias. Lupita Pinzón, ¿para qué busca al Señor? Ay, lo busco para que esté siempre al lado de mis familias, de mis hijos y de todas las personas que lo necesiten. Espero que esté siempre a nuestro lado y que sea el que nos guíe a todos. Para eso lo busco y lo quiero. Te lo Te lo, pedimos, Señor. Te lo sí, pedimos. te lo pedimos, Señor. Margarita, ¿para qué buscas al Señor? Busco al Señor porque me quiere y me cuida. Te lo pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor. Jessy, ¿para qué buscas al Señor? Profe, yo busco a mi Padre Dios porque para buscar nuestra santidad por mi familia y el día de mañana que nos llame a cuentas poder estar con mi hija y con mis padres y toda mi familia. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Jessy. Señora Violeta, ¿usted para qué busca al Señor? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo busco para que esté cerca de mi familia, para que esté conmigo en todo momento y seguir conociendo más de la palabra de Dios. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Marisol, ¿para qué buscas al Señor, Marisol? Yo lo busco para
ser como Él, ser semejante a Él y poder un día tener esa vida eterna. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Brenda Padrón, ¿para qué buscas al Señor? Y luego vamos con Irma. Para mi salvación y la de mi familia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. A Ofelia Macías, ¿para qué buscas al Señor? También para aprender a amar y para ser un medio para acercar a mi prójimo hacia Él. Te lo Te lo pedimos, pedimos, Señor. Señor. El Badit, ¿para qué buscas al Señor? Y luego vamos con Adriana. Para que sea mi guía y para a la hora de mi muerte tener un encuentro con Él. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Adriana Hernández, ¿para qué buscas al Señor? Y luego vamos con Rosario. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. yo lo busco para verme y para verme como él me ve, para tratarme como él me trata y no solo a mí, sino también a los demás. Te lo Te pedimos, lo Señor. pedimos, Señor. Rosario, ¿para qué buscas al Señor? Yo lo busco para poder ser una buena discípula de Él y poder darlo a conocer, especialmente a mi familia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señora Celia, ¿para qué busca al Señor? Primeramente para que me perdone a mí, a mis ancestros, y para saber amar como Él. Te lo Te lo pedimos, Señor. pedimos. Ángela de Perú, ¿para qué buscas al Señor? Pues decimos, te lo pedimos, Señor, Te lo pedimos, Señor. porque tiene interferencia, Ángela. Irma, ya no nos faltas tú, según yo, Irma. ¿Para qué buscas al Señor? A veces está trabajando Irma, por eso no contesta. Adelante, Pues yo Irma. lo busco para conocerlo, para amarlo y aceptar su voluntad y pues para que con medio de su palabra un día esté presente con Él. Te Te lo lo pedimos, pedimos, Señor. Señor. Pedimos, Señor. Padre bueno y bondadoso, acepta estas súplicas que te hacemos. Tú sabes lo que es bueno para nosotros y te pedimos que, como San Pablo, todos los días tengamos un encuentro con Jesús en Damasco. Que todos los días llegue tu luz a nuestras vidas, que todos los días llegue tu luz a nuestras necesidades, que todos los días llegue tu luz a nuestras familias y que esa luz nos libre de las manos de nuestros enemigos y que siempre, Padre bueno, nos cubras con tu sangre preciosa y que el Espíritu Santo siempre nos ilumine y que nos cubra con el manto de María Santísima. Amén. Amén. Dice Maggie que cómo es correcto cómo saber que es correcto el camino por donde busco al Señor, pues por lo que vas encontrando, Maggie. Acuérdate, dice el Padre Poncho que nosotros somos como esos personas mineros que vamos picando piedra y que pues encontramos piedra y dejamos de escarbar, ahí no encontramos. Dice, pero cuando nosotros encontramos una vetita de oro, ahí le seguimos picando y ese es el camino correcto. Acuérdate, el Señor dice, el que busca encuentra. A veces buscamos de una manera, de otra manera, pero el camino más seguro para encontrar a Jesús es la Sagrada Escritura, estudiarla, leerla, aplicarla en nuestra vida. Otro camino correcto para encontrar a Jesús son los sacramentos, pero el camino más perfecto para encontrar a Jesús es cuando vemos la necesidad del que está a un lado de ti, está a un lado enfrente de ti. Ese es el camino correcto para saber si encontramos a Jesús o no. Gracias. Gracias, Maggie. Pues Gracias.
Y miren, estamos les voy a presentar, es nuestro libro que hemos estado viendo, ya vamos en la página 40, ya mañana lo terminamos. Dice, la vida de Pablo tiene 4 periodos bien distintos. El primer periodo de su vida cuenta desde el nacimiento hasta los 28 años de edad. Es el periodo anterior a la conversión, durante el cual vive como israelita y observante. O sea, ¿se acuerdan? Fue a estudiar a Jerusalén, se hizo rabino, era una persona que era fariseo, a personas que les gustaba la perfección en el cumplimiento de la ley. Los fariseos y el pueblo judío tenían 613 preceptos, 248 que decías, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque Dios lo dice. Y las personas fariseas los cumplían. Esto no lo debo de hacer y no lo debo de hacer. Por ejemplo, iban en un camino y decía, por aquí no pases, y ellos rodeaban. Personas muy obedientes, pero sabíamos que esos 248 preceptos de no, ellos lo hicieron para tener una medida, para medirse si estaban bien o mal con Dios. Y luego había 365 preceptos de si hagas esto. Sí ve y ofrece tu ofrenda, sí ve a la sinagoga, sí estudia la Sagrada Escritura. Son algunos principios que ellos tenían y ellos sí, esto sí lo hago, esto sí lo hago. Y Pablo los cumplía y muchas personas en tiempos de Jesús los cumplían. Pero lo malo del cumplimiento hasta los 28 años de Pablo es que no era para echarle el incienso a Dios. No era para alabanza de Dios, sino era para que yo sintiera, el judío, que estabas bien. Era para autosatisfacerte. Era para tú sentirte bien. Por eso Jesús le decía, ustedes cumplen normas humanas y dejan a un lado la palabra de Dios. Pues hasta esa edad Pablo era un cumplidor de la ley. Luego, el segundo periodo va desde la conversión a los 28 años hasta el envío a la primera misión a los 48. Periodo poco conocido. Nada más sabemos que Pablo se fue 3 años a, a estudiar la Sagrada Escritura, porque así dice Hechos de los Apóstoles y la carta a los Gálatas, que se fue 3 años a Nabatea, un lugar desértico, a estudiar la Biblia, a ver en Jesús el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Otro periodo es que en cuanto Pablo recibe el bautismo de Ananías, él quiere hablar a Dios, quiere hablar de Dios. Y para eso, no sé si les dije que hay una película en el Amazon que el otro día mi hija me puso a ver y se llama Saulo en camino a Damasco. Y está muy buena. Si tienen esa aplicación o no sé cómo se llama ese canal de Amazon, véanla, sale. Premium Video se llama. Y ahí póngale Saulo, Camino a Damasco. Está buenísima esa película. Tiene muchas cosas históricas. Y a Pablo en este periodo también desconocido, pues se tuvo que regresar. Le dijeron, Pablo, muchas gracias por participar, pero la gente se asusta y ya no viene a las celebraciones de la Eucaristía. Y entonces Pablo se va a Damasco, vive en Damasco, hace lo que tiene que hacer en Damasco, trabajar, enseñar lo que él podía enseñar, participar con los seguidores de Jesús. Y viene el periodo en que Bernabé se acuerda de él. El tercero corre de los 41 años a los 53, es el periodo de los viajes misioneros. En esa época, esto viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, en Antioquía de Siria empiezan a llegar muchos judíos, porque hay una persecución muy grande en el pueblo de Israel por los romanos, porque
empieza a haber peleas y la gente se va hacia el norte, hacia Damasco, y ahí había una gran comunidad judía, y pues empiezan a llegar y muchos de los que se habían convertido al Señor, pues empiezan a hacer grande empiezan a hacer grande la comunidad, y Bernabé se acuerda que ocupa quien enseña y dice, voy por Pablo, y se lo lleva, y ahí Pablo y Bernabé enseñan la doctrina de Jesús. Acuérdense, Pablo ya había, sí, con mucho gusto, Pablo ya había entendido la Sagrada Escritura desde Jesús, y se ponen a enseñar, y ahí en ese periodo es por primera vez que se llama a los cristianos cristianos, porque Pablo enseñó a vivir el evangelio, cómo debemos de vivirlo. Y ustedes ya lo saben, ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar al otro como yo quiero que él me trate a mí. Y empiezan sus viajes y sabemos que en el primer viaje misionero dura 5 años. Dura 5 años. Y Pablo llegaba a las comunidades, enseñaba y dejaba encargados y los enseñaba qué tenían que hacer, y se va. Y llegan y dan cuentas a la iglesia, y Pablo un día le dice a Bernabé, vámonos, hay que dar un segundo viaje. Y en el primer viaje, San Marcos, que lo hemos platicado, Juan Marcos, el evangelista, se había quedado en el primer viaje, se había regresado porque era chico pipiris nice, era gente pudiente de dinero, y a él no le gustaban las incomodidades. Y cuando empezaron las incomodidades, Juan Marcos les dijo, ¿saben qué? Yo pido mi Uber, ahí nos vemos, adiós. Y Bernabé, que era su tío de Juan Marcos, le dice a Pablo, hay que llevarnos a Juan Marcos, ya aprendió, ya maduró. Y Pablo le dice, no, 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 se nos vaya de vuelta a regresar, y yo hago planes para avanzar más con tantas personas, y ya viste que tuvimos que trabajar de más. Ok, y entonces Pablo se lleva a Silas, le dice a Bernabé, yo me llevo a Silas, me voy por este lado, tú te llevas a Juan Marcos y te vas por el otro lado, y evangelizas. Ese es el segundo viaje misionero. En el tercer viaje misionero, Pablo ya las comunidades están en efervescencia. Toda la gente quiere ser cristiana. ¿Por qué creen que toda la gente quería ser cristiana? Porque toda la gente vivía como Jesús, o intentaba vivir como Jesús. Vivir como Jesús es lo más fácil del mundo. Compartir tu pan, tu lonche, compartir tu agua, sonreír. Si alguien te dice ayúdame, y pues si no le puedes ayudar con mucho, pero ayudar. Madre Teresa de Calcuta decía que a quien te encuentres tú, no se vaya como llegó contigo, sino que se vaya lleno de bendiciones y cubierta sus necesidades. A lo mejor tú no puedes comprarle una lata de leche a alguien que te dice, oye, ayúdame para la leche de mi niño, pero dices, pero le puedo dar la mitad, toma y te va la mitad, ya te falta menos. Yo así les digo a las personas que a veces que me piden para algo, y yo les digo, oye, ¿cuánto cuesta eso? No, pues tanto, y ya veo mi cartera, le digo, pues lo que tengo es esto, toma, ya te falta menos. Ya pídele a Dios que te encuentres otra persona que te dé la otra mitad. ¿Sale? Cuarto, el último viaje va desde los 53 años hasta su muerte a los 63. Es el periodo de las prisiones y de la organización de las comunidades. Acuérdense, Pablo estuvo muchas veces preso, demasiadas veces preso. Muchas veces lo latiguearon, lo flagelaron, lo quisieron matar. Una vez hasta lo apedrearon y pensaron que ya lo habían matado, y se va la gente, y Pablo al ratito despierta del desmayo y dice, ay, de la que me salvé, pero el que le salvaba era Jesús, ¿sale? Porque todavía no era su hora. Pero después de la primera prisión, que viene en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, Pablo quiere ir a España,
no tenemos noticias en la Biblia de que haya ido a España, pero hay personas que vivieron en esa época que dicen que Pablo sí fue a España. Entre ellos hay un obispo que narra que Pablo fue a España antes antes de que lo decapitaran. Acuérdense que nosotros como católicos no solamente tenemos la Biblia como base, la base de nosotros sí es la palabra de Dios, pero nosotros tenemos tres columnas donde se basa nuestra fe. La primera columna es la tradición. La tradición es lo que la gente cuenta de Jesús de boca, oralmente, que son los apóstoles y luego los discípulos de los apóstoles y así se va. Esa es la tradición. Luego, cuando empiezan a morir los apóstoles, la iglesia dice, oh, y ahora, ¿cómo? ¿Quién va a dar fe de que esto que les platicamos de Jesús es verdad? Y acuérdense que mucha gente hacía sus apuntes y ahí algunas personas apuntaban que a la pasión de Jesús, los milagros de Jesús, las controversias que Jesús tuvo con Herodes, así con muchas personas, y lo iban escribiendo. Y Pedro y Juan Marcos, que era su secretario, escriben el primer evangelio. El primer evangelio es el de Marcos. ¿Sale? Pero detrás del Evangelio de Marcos está la figura de San Pedro. Pues ya queda escrito para dar testimonio de que esto era una realidad, lo que estaba contando la gente, porque de repente estaba platicando Juan el evangelista y decía, y una vez fuimos a la casa de un señor que se llama Jairo, que era jefe de la sinagoga, y en el camino le dijeron que ya para qué llevaba a Jesús, que ya se había muerto su hija, pero Jesús voltea y le dice a Jairo, tú solo ten fe y vámonos. Y nos dijo a mí, a Santiago y a Juan que lo acompañáramos. Dice, y Juan iba contando, cuando llegamos ya la gente estaba llorando, el pueblo judío cuando alguien moría contrataba unas señoras que se llamaban plañideras, que eran personas que lloraban para que los demás lloraran. Era como un teatro que hacían, pero que conmovían a la gente para que todos lloraran. Y llegó Jesús y les dijo, váyanse, la niña no está muerta, está dormida. Y Juan seguía contando y luego volteaba y le decía, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad, Santiago? ¿Que esto pasó? Sí. Y entonces por eso se ponen a escribir el Evangelio de Marcos. Y luego llega Mateo, que sí fue discípulo de Jesús, y él tiene más experiencias de Jesús y nos las va narrando siguiendo el Evangelio de Marcos. El primer capítulo y el segundo capítulo, a Mateo, él lo saca de su experiencia que vivió con Jesús. A partir del capítulo 3 hasta el capítulo 28, va siguiendo el mismo rumbo de Marcos. Y tiene algunas cosas que Mateo escuchó de Jesús. Y luego llega Lucas, que Lucas no es apóstol, pero Lucas es discípulo de Pablo. Pablo, en una de sus cartas, dice, el evangelio que yo predico, el evangelio que predicaba a Pablo, es lo que escribió Lucas. Pero Lucas, como es el escritor, él fue y investigó. Iba y le preguntó a la familia ya se había muerto la suegra de Pedro, por supuesto, pero cosas que la gente le pasaban en aquella época, en aquellas comunidades, nunca se les olvidaba. Imagínense, nunca se les olvidó que Dios los sacó de Egipto y esto fue en el año 1250 antes de Cristo. Cuando Lucas les pregunta a las personas de los milagros, ellos le decían, no, tenía mucha fiebre, pero estaba colorada, y como él era médico, ahí puso algunas anotaciones en su evangelio. Y luego ya tenemos, y también sigue a Marcos.
A partir del capítulo 3 sigue a Marcos hasta el capítulo 8, pero del capítulo 9 al capítulo 19, ca- to- casi todo es puras cosas que Lucas investigó. Ya a partir del 20 al 24 sigue de vuelta Marcos. Luego llega el evangelista Juan y voltea y dice, pues ya contaron todo de Jesús, del Jesús histórico, pero no han contado nada del Jesús místico. Y por eso San Juan empieza su evangelio en el cielo. Si ustedes leen luego el evangelio de Juan, capítulo 1 al 18, van a ver que nos están hablando desde el cielo. Y ya, ahí está, sale. Esa es la tradición y la Biblia. Y tenemos otra cosa más para nuestra fe, que se llama el magisterio de la iglesia, que son las enseñanzas del Papa, las enseñanzas del obispo, las enseñanzas del cura, las enseñanzas del capellán, donde nosotros vamos. Nuestra fe está basada en estas tres columnas y por eso nuestra fe debe de ser sólida. Y era lo que enseñaba Pablo, ¿sale? En sus cartas y a las comunidades. Y aunque son diferentes estos 4 periodos de Pablo, tienen algo en común. Se trata siempre del mismo Pablo de la fe, en el mismo Dios, de la pertenencia al mismo pueblo de Dios y de la misma voluntad de ser fiel a Dios y a su alianza y de llegar a la justicia y a la paz con Dios. Muchas cosas de la vida de Pablo ya fueron vistas en esta entrevista, otras jamás podrán verse, pues quedaron como secreto exclusivo de él. Poco sabemos del primer periodo, casi nada sabemos de lo que pasó entre el momento de la conversión y el envío a la misión a los 41 años. Son 13 años de silencio. Quizá fue durante este periodo cuando tuvo las grandes experiencias místicas de las que habla en una de sus cartas, segunda de Corintios 12 del 1 al 10. Poco o nada sabemos de lo que sucedió después de la primera prisión en Roma, su muerte, hasta su muerte. El periodo más conocido es el de los viajes misioneros. De ahí se deduce que el interés de la Biblia en la persona de Pablo no es tanto en razón de Pablo mismo, sino en cuanto que él era el animador de las comunidades. Pablo es una persona que debemos de pedir su intercesión todos los días. Él nunca se dio por vencido. ¿Sale? Él nunca se dio por vencido. Él nunca dijo, ay, no puedo. Ay, a ver cómo le hago. Él tenía una fe muy sólida porque su fe era de ese encuentro que acabamos de ver con Margarita, camino a Damasco, donde le dice Jesús, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Y por eso hacíamos ese ejercicio al principio de nuestra clase. ¿Para qué busco a Jesús? Ya todas dijimos para qué buscamos a Jesús, pero entre más claridad tengamos para qué busco a Jesús, más lo vamos a ir encontrando. Y como Maggie nos decía, ¿cómo sé si voy por el camino correcto para encontrar a Jesús? Pues uno se da cuenta en tu vida ordinaria que te encuentras de verdad con Jesús. Cuando tú ayudas a alguien, como nos decía la señora Celia, y te queda en tu corazón así como una satisfacción, como una alegría. Y ahí entiende uno eso que dice Pablo en Hechos 20:35, porque tomando las mismas palabras del Señor Jesús, que hay mayor alegría en dar que en recibir. Sí. Pero para esto tenemos que hacernos como Pablo, buscar, 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 buscar. Y todos los días hacer nuestra oración personal, por favor. Hace ratito yo me sentía muy enojado, muy frustrado, con el estómago así bien inflamado. Y le dije al Señor, Señor, te voy a decir como decía el padre Daniel Partida, ando que me lleva la que no me trajo, Señor. Dame paz, dame tranquilidad, dame esperanza, dame la gracia de confiar en ti. Yo sé que tú lo puedes todo. Yo sé que tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo con todo mi corazón. Pero soy un ser humano
Ayúdame a que mi humanidad se divinice cada día más. Que esta carne mortal, con tu sangre preciosa y tu cuerpo que me como diario, me dé la gracia de superar todo lo que tengo que superar. Pero platiquen con Jesús desde ahí. Jesús ni se va a escandalizar. Si yo le digo al Señor, fíjense, ando que me lleva la que no me trajo, se las voy a decir en español, ¿eh? Como dice mi papá. Mi papá dice, ando que me lleva la chingada. Así dice mi papá. Hoy precisamente que fui a visitar a mi padre, me dijo, ay, hijo, ando que me lleva la chingada. Y ya le pregunté ya al escucharlo, le digo, papá, es que te falta esta pastilla, no te la estás tomando. Ay, ¿a poco esa es la que me hace falta, hijo? Le digo, sí, tómatela y vas a ver que se te van a quitar tus comezones. Mi papá también es diabético, pero a él ya le dio grande. Pero me decía que traía mucha comezón en todo su cuerpo, que se quiere arrancar la piel, pero eso se llama una polineuropatía diabética. Y cuando uno se toma una pastillita, se llama gabapentina o pregabalina, te la tomas y al ratito se te quita la comezón y si te la sigues tomando ya no te dan esas comezones. Y le dije al Señor, acuérdate, Señor, mi papá me dijo así y se tomó la pastilla y se calmó. Ahora tú dame mi pastillita a mí, porque a ti nadie te gana en generosidad. Así platíquenle al Señor. Cuando estén tristes, pues díganle al Señor, estoy bien triste. Cuando estén contentas, díganle, uy, uy, vente, vamos a bailar una polka, Señor, o rock and roll. O cuando quieran bailar las calmadas con el Señor, dígale, vamos a bailar un vals, Señor, para que me arrulles. Así es como se hace la oración. La oración a veces nosotros la hacemos muy solemnemente. Pablo no era solemne, ¿sale? A pesar de que era una persona farisea, aprendió cómo se ora. Y cuando tú y yo oramos el Padre Nuestro, y le estamos diciendo todo al Señor. Padre Nuestro, caray. Entonces por eso no me saco la lotería, porque todos se quieren sacar la lotería. Y a lo mejor si me saco la lotería me toca de $1, dice el Señor, ¿para qué te doy la lotería? Gracias, hija. Gracias, hija. Entonces platiquemos con el Señor desde nuestro corazón, desde nuestras circunstancias y confiemos en Él, que ahorita nos está acompañando y nos va a acompañar siempre. A Jessy, Lupita, Norma, Irma, Brenda, Marisol, Violeta, Albadid, Maggie, Adriana, Rosario, Margarita, Ángela, señora Celia, señora Imelda, Miriam. ¿Quién más me falta? A esta Violeta. No, sí, Violeta sí está. Brenda Padrón, sí está. Perdón, me estoy acordando. El Badid, ¿quién más me falta? Reina, Janet Vázquez, Yanela de Querétaro, Nadia, la señora Dulce, Ana Nolasco. Platiquen con el Señor y van a ver que nuestra perspectiva de vida cambia, porque Jesús está vivo. Yo les voy a decir, Jesús está vivo y abran sus micrófonos, por favor, para terminar. Ustedes van a decir, yo voy a decir, Jesús ha resucitado y ustedes van a decir, es verdad, Jesús ha resucitado y está vivo en mi vida. ¿Sale? Es verdad, Jesús está vivo y está vivo en mi vida. 1, 2, 3. Jesús ha resucitado. ¿Todos? Es Es verdad porque ha que Jesús resucitado en mi ha vida. resucitado. Que pasen buenas tardes. Dios los bendiga. Gracias. Buenas tardes. Que Buenas Dios tardes, profe. Adiós, Gracias. Norma. Adiós, Maggie. Ángela, gracias. Gracias, Adiós, Marisol. bienvenida, yo. Gracias. Adiós, Jessy. Adiós, Lupita. Cuídese, Dios lo bendiga. Adiós. Gracias. Estén bien. Dios los bendiga. Gracias, Lupita. Adiós. Gracias, Irma, Brenda. Nos vemos, primero Dios. Gracias, Jessy, por entrar. Que Dios te bendiga.
A usted igual, profe, que Dios me lo bendiga siempre y Gracias. todo lo mejor para usted. Igualmente, gracias, Maggie. Gracias, bye. Jessy, bye. Bye bye. Hasta luego, No. Jessy. Adiós, Norma. Adiós, profe. Gracias. Ángela como que quiere decir algo, ¿verdad? Sí, pero como que su internet le está fallando porque me dijo que estaba trabajando ahorita en la tarde y trabaja en la calle o a lo mejor hay algún ruido. Ujú. Pero Sí. aquí te escuchamos con el corazón, Ángela. Gracias.